Lectura de la profecía de Nehemías. He aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, que no pasará más por ti el perverso. Se acabó la destrucción, pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Los desoladores los habían asolado, habían destrozado sus sarmientos. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín. Ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brinco de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, tropiezan en cadáveres. Echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo: Nínive está devastada. ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca, y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo, y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Por ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Puede que le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los de aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, que vienes a nuestra vida, a nuestra historia, que nos haces conocer este misterio de la cruz, que nos trae vida, bendición, que el mayor tesoro eres tú, porque en ti encontramos la vida. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor, que siempre instruye a los discípulos, les dirá algo fundamental en su vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Lo que Jesús propone es un contacto libre de la voluntad. La mayor libertad del hombre consiste en recorrer el mismo camino que recorre el Señor. Es el camino del éxodo, la realización plena del hombre, la victoria sobre el egoísmo y sobre la muerte. Porque Dios que se manifestó al pueblo de Israel en forma de nube y fuego, que nos guía hacia la libertad, nos invita a negarnos a nosotros mismos, no buscando protagonismos, sino al contrario, dejando al Señor ser el dueño de nuestra vida. Porque cuando la humanidad no se niega a sí mismo, se deforma en la mentira, en el miedo, y se destruye a sí mismo, porque se deja envolver en las seducciones del mal. Pero cuando dejas entrar a Dios en tu vida, la muerte del egoísmo es el nacimiento del amor. Uno, si quiere ser uno mismo,
debe dejar de pensar en sí mismo. Solo entonces tiene su rostro vuelto hacia el otro. Por eso el Señor nos invita a tomar la cruz, que consiste en luchar contra el mal que está dentro de sí mismo. Aunque el origen de la cruz es un método antiguo de ejecución que utilizaba el Imperio Romano y en culturas vecinas del Mediterráneo. Este tipo de tortura y ejecución fue utilizada por los romanos, según apuntan algunos historiadores, hasta el año 337 después de Cristo, es decir, después de que el cristianismo comenzara a ser la religión oficial del imperio, ya por orden del emperador Constantino, que se da en el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Pero antes de que se convirtiera en la religión única y oficial del imperio en el año 380, por el Edicto de Tesalónica, la cruz era símbolo de crueldad del imperio romano. Lo cierto es su origen como herramienta de tortura. Es mucho anterior. Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante el siglo VI a.C. Posteriormente Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV a.C., siendo los fenicios que probablemente lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. Otros posibles orígenes es que los romanos aprendieron la crucifixión de los cartagineses, quienes la utilizaban contra los esclavos, los rebeldes, los piratas, los cautivos de guerra y contra los criminales más sanguinarios. Es por ello que la crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir. Clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel que expresaba signo de humillación, las heridas, la asfixia, que acababan con la vida del reo. Además, tanto las vestimentas como pertenencias del crucificado podían ser reclamadas tanto por el centurión como por los soldados del grupo de ejecución. Por eso cuando el Señor se refiere a la cruz, era difícil entender su mensaje, porque la cruz era instrumento de muerte. Pero para nosotros los cristianos, la cruz se convierte en bendición, porque es el mejor símbolo y estilo de la vida de Cristo que nos ha enseñado. San Pablo en sus cartas menciona la cruz. Queremos sumar esta cita bíblica de 1 Corintios, capítulo 1, verso del 18 al 31. Porque la cruz, que fue instrumento de muerte, ahora se convierte en bendición para nosotros los cristianos. Porque Cristo venció la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna. En el verso 18 nos dirá que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. Ahora nos dice en el verso 21 y siguientes: como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Porque el Señor también hace unos cuestionamientos. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Pero de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque querer salvar la vida de cualquier amenaza inminente de la muerte es el primer intento de todo pensamiento y acción. Por eso el ser humano se vuelve egoísta y en lugar de salvarnos nos perdemos. Una vida que está inspirada en el egoísmo ya está muerta, perdida para siempre. Pero el que encuentra la vida en Cristo es el sentido de amar hasta dar la vida por aquel que me amó y se entregó por mí. La vida es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, don recíproco del uno al otro. Quien ama ha pasado de la muerte a la vida. Ya tiene ahora la vida que no muere.
pues el ser humano tiene la tentación de quererlo poseer todo para garantizarse su vida. Pero ante esta situación anticipa el afán la muerte física y con el egoísmo la muerte espiritual. La vida no se puede comprar con dinero ni cambiar con bienes. Es un don y solo por cuanto es un don puede quedar viva. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El mundo nos presenta muchas seducciones del poder, tener, placer, presentando leyes que destruyen al ser humano, llevándolo a cometer errores hasta el punto de querer perder el sentido de la vida. Nuestra verdadera libertad está en Cristo, que le da el verdadero sentido a la vida, porque también nos habla del juicio final, la segunda venida de Cristo, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. El mundo se halla bajo el juicio de Dios. La cruz del Hijo del Hombre que da su vida por los hombres. La salvación eterna depende de mi decisión actual de vivir en el juicio de Dios, y por eso pagará a cada uno según su conducta. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que verdaderamente cumple la palabra. Ese entrará en el reino, llegará a ser hijo y recibe la gloria del Padre. Constituye su casa el que resiste a todas las tempestades y el que sabe vivir en la gracia de Dios, viviendo en oración, teniendo el regalo de los sacramentos, en especial la Eucaristía, milagro de amor. El Señor nos sigue diciendo: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Escuchar y cumplir las palabras que Jesús acaba de decir es vivir, ya aquí sobre la tierra, como Hijo de Dios. Esta es la vida eterna, que vence la muerte. La gloria del Hijo del Hombre, que al final de los tiempos aparecerá como apareció sobre la cruz. Se transparenta ya ahora en la vida del discípulo. La transfiguración que sigue inmediatamente es el anticipo terrestre de la gloria celestial, reservada al Hijo y a quienes lo escuchan. Uno está más donde ama que donde habita. Quien ama a Jesús, como ya está unido a Él en la muerte, así está sepultado y sentado con Él en la gloria. La vida ya está escondida. La vida ya está escondida con Él en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a tocar nuestra vida, nuestro corazón. Que envíes a tu Hijo Jesús, que a través de la predicación, anunciando el reino, viene a rescatar a la humanidad, entregando su vida en la cruz, para vencer al diablo y a los demonios, y toda forma de muerte eterna. Que a la luz del Espíritu Santo nos invitas a seguirte, para que podamos abrazar la cruz, negándonos a nosotros mismos, para sumergirnos en los regalos de la gracia, y dar pasos firmes en la fe, en el regalo de la Iglesia Católica, que es la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, agentes de pastoral, grupos de oración, para extender la verdad, el mensaje de Dios a la humanidad, y así poder renunciar a cualquier ataque del diablo y seducción que muestra el mundo, llevando una sexualidad desenfrenada, a la falta de compromiso desde el amor, dejándose llevar por el libertinaje, por las impurezas, la envidia, el egoísmo, las malas palabras que traen maldición, deseos de venganza por aquella persona que te hizo daño, o por alguna situación difícil que estás viviendo, tomar decisiones a la ligera, buscando los brujos para que te lean las cartas, creyendo en los signos zodiacales, baños, riegos, que lo único que hacen es llevarte al abismo de la muerte, a la condenación. Los ciertos problemas que estás viviendo y no sabes cómo afrontarlos, buscas el escape en los vicios, como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o hasta el punto de querer perder la vida. En el nombre de Jesús reprende todas esas cosas, que el Señor te invita a buscar la oración,
a meditar su palabra, que podamos vivir el regalo de la Eucaristía, el encuentro con Cristo, a descubrir el propósito de Dios, que nos enseña a amar y perdonar a nuestro prójimo. En estos momentos de pandemia, el Señor nos está llamando a la conversión, a intensificar nuestra oración, que no estamos solos, que todo lo podemos en Él que nos reconforta, que a través de la oración aprendamos a bendecir nuestras familias, el amor de los esposos que han aceptado este llamado a través del sacramento del matrimonio para llevar este proyecto de vida, para recibir la bendición de los hijos, para que sepamos construir un mundo mejor. Que oramos por aquellos esposos que no han podido tener hijos, que a través de la fe, de los milagros de Dios, se les pueda conceder el regalo de la vida. Que sigamos bendiciendo nuestro planeta Tierra, las naciones y también sus gobernantes, la gran responsabilidad que tienen para gobernar, para dirigir una nación, para crear proyectos de vida, junto con su equipo de trabajo, para que así podamos salir de toda crisis económica, escuchando el clamor del necesitado. Que aleje a los gobernantes toda tentación de buscar sus intereses personales, de enriquecer sus arcas, de aprobar leyes que llevan a la muerte. Pedimos al Señor que tenga misericordia de ustedes, que despierten de su egoísmo y sepan ayudar a una nación que los necesita. Seguimos orando por los que han sido contagiados por este virus, como también tienen distintas enfermedades. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres, que los milagros del Señor existen, que puedan experimentar su amor y su misericordia para sanar de toda enfermedad. Pero el Señor también quiere sanar tu corazón. Entrega tu necesidad, que el Señor está escuchando tu súplica, que sigas perseverando en la oración, que Él tendrá el momento indicado para enviarte la bendición, que lo imposible será posible. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.